Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. El tema que nos reúne en esta oportunidad es el de la educación sexual integral en los colegios. Un tema que preocupa a muchos y que, por supuesto, el ente rector, que es el Ministerio de Educación, ya está trabajando hace varios años sobre este punto, sobre este asunto. Esto también involucra a otras instituciones, tanto públicas como privadas. Para tal efecto tenemos como invitados a la doctora María Teresa Ramos. Ella es encargada de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación. Y también al doctor Daniel Azpilicueta, director ejecutivo de la ONG Impares. A ambos le damos la más cordial bienvenida a Voz Ciudadana. Antes de entrar al tema de fondo, vamos a ver una breve encuesta para saber qué opina la ciudadanía en general sobre este importante tema, la educación sexual integral en los colegios. Adelante. Sí, muy de acuerdo, porque bueno, así como estamos viviendo actualmente, pues el niño necesita estar informado, ¿no? Necesita saber los pros y los contras en general todo lo que es relaciones sexuales, ¿no? Sí, me parecería. ¿Por qué? Bueno, para que ahora los chicos están más movidos y para que estén más informados, más preparados, ¿no? Los muchachos. Porque es una forma de prevenir que los muchachos sepan, para no evitar esos embarazos que no son deseados, educar a la juventud, ¿no? Es un buen tema, yo pienso que sí deberían de darse en los colegios. No es necesario porque la mayoría ya los niños están, yo le he visto que los niños están bien despiertos ahora, no es, más bien una enseñanza sería enseñar por sí los valores, eso sería esencial en el colegio y avanzar con matemáticas, historias, ¿no? Porque los bebés en la calle no saben nada cuando usted les pregunta de historia. Señorita, mira, hablando de lo que es la educación sexual, yo veo que hay bastante libertad, pero no lo saben aprovechar los niños, o los jóvenes, o los adolescentes. Antes nosotros temíamos a nuestro padre, ahora los padres tememos a nuestros hijos. Nos da miedo, nos amenazan. Me voy, lo hago, me retiro, qué sé yo. ¿En qué estamos, señorita? Claro que sí. Es necesario que los orienten ya de chicos. Para que prevengan más adelante, ¿cómo te digo? Los embarazos indeseados. Claro, desde temprana edad para evitar un montón de problemas que está habiendo ahora. Sería muy interesante que empiecen desde los más pequeños. Claro que debería empezar por casa, pero a veces en casa los padres trabajan, no tienen mucho tiempo, entonces sería bueno que empiecen de colegio a temprana edad para que tengan una buena opinión, una buena opción, unas buenas ideas de lo que es relaciones sexuales. Bueno, considero de que sí es importante que enseñen en los colegios porque de esta manera se evitaría que personas no sepan sobre cómo cuidarse y de esa manera tener una mejor planificación familiar. Prácticamente debe ser de su casa que deben enseñarles, ¿no? Que deben estar preparados, saber lo que es, pues, saber las consecuencias que tiene cada uno de ellos. Es necesario porque los jóvenes desconocen tantas cosas que son básicas en el hogar y si no está en el hogar, que por lo menos comience el colegio a hacer su tarea de educar a los jóvenes en todos estos aspectos que es como tema tabú, es un tema tabú que, no, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo del sexo? Si es tan importante, si después a los 15, 16 años ya están teniendo bebés. Sí, porque para que haya prevención, para que ellos no hagan tantos embarazos y todo y se cuiden, sí. ¿Tú también estarías de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo porque mayormente a veces los papás no tienen tiempo para explicarles a sus hijos sobre estos temas o se cohíben un poco y es mejor que lo enseñen en los colegios. Bien, hemos podido apreciar qué opina la gente de la calle sobre la educación sexual integral en los centros educativos. Es importante señalar que el Ministerio de Educación, como lo dijimos al inicio del programa, ya viene trabajando hace varios años sobre este punto, así como otras instituciones también privadas. En ese sentido, doctora María Teresa Ramos, usted que tiene varios años de experiencia en la materia, se han realizado una serie de publicaciones, van en el sentido de orientar a los profesores a dar la educación sexual integral. ¿Qué significa integral? ¿A qué se refiere? ¿Qué diferencia hay con la educación sexual tradicional, digamos, que se le da? Muy bien.
Es cierto, el Ministerio de Educación desde el 2008 emite una resolución directoral aprobando los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la educación sexual integral. Este es un trabajo que se hace de manera conjunta con otros sectores del Estado, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer e instituciones de la sociedad civil, ¿no? Con las cuales hemos estado, digamos, juntos elaborando esta propuesta, que no es algo, digamos, que surge como algo nuevo en ese momento, sino que recoge toda una experiencia que en el país se ha ido desarrollando durante muchos años en relación a este tema. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es elaborar unos lineamientos para los docentes, de tal manera que ellos estén en capacidad de poder desarrollar en las aulas esta acción formativa. ¿Es un complemento, si me permite, a lo que se enseña en el hogar, o a veces sucede que muchos padres, digamos, no saben cómo enfocar el tema? En realidad, esto parte también de un diagnóstico que hacemos. Nosotros trabajamos en 5 regiones de alta incidencia de embarazo, de infecciones, transmisión sexual, en las cuales trabajamos con docentes, con padres, madres de familia y estudiantes. Los padres y madres de familia reconocen no saber cómo orientar a sus hijos en estos temas y destacan la importancia de saber hacerlo para prevenir situaciones que afecten el desarrollo de sus hijos, un embarazo en una niña, por ejemplo. Claro. Y también en los varones asumir una paternidad temprana edad. Entonces, los estudiantes también, los estudiantes manifiestan que quieren saber del tema, quieren saber de enamoramiento, quieren saber de cómo hablarle a una chica si es varón, cómo relacionarse. Bueno, y los cambios también fisiológicos, ¿no? Sí, esa parte, por ejemplo, se cubre con el diseño curricular, porque hay áreas establecidas en el diseño que te hablan sobre los cambios fisiológicos, sobre los ¿no? sobre todos esos aspectos, pero ellos quieren más. Los chicos quieren que se les hable más de esos temas que son parte de su interés. Ahora, cuando nosotros trabajamos la educación sexual integral, lo hacemos dentro de un enfoque formativo para niños, niñas y adolescentes. Esa es la diferencia con una educación sexual que puede enfatizar solamente, o como muchas veces se ha entendido, pero en un tema de anticoncepción. Claro, es distinto en educación inicial, primaria y secundaria. Obviamente, ¿cómo se va a dar el enfoque? Obviamente, porque nosotros tenemos que adaptarlo al nivel de desarrollo evolutivo del niño, psicológico, a la edad y a las condiciones de su vida afectiva emocional. Entonces, para explicar un poquito qué es la educación sexual integral, lo entendemos como un proceso formativo permanente que se da en el proceso educativo. O sea, ¿qué significa? Estamos hablando de cómo trabajar la vida afectiva y emocional del niño, de la niña y adolescente, que es la base para poder desarrollar una personalidad estable, equilibrada, segura, que le permita tomar decisiones pertinentes en el momento que tenga que hacerlo sobre su sexualidad. En ese sentido, doctora Azpilicueta, usted como director ejecutivo de la ONG Impares, me imagino que también tiene un porcentaje de estadísticas. ¿Ha aumentado el índice de embarazos en adolescentes en la última década, por ejemplo? ¿Se mantiene? ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan? Ya. En primer lugar, tengo que informarle que nunca en la historia del Perú ha habido tanta población juvenil. Tenemos más de 5 millones entre 10 y 19 años, más de 5 millones de peruanos y peruanas, lo cual hace que tengamos un enorme desafío que enfrentar. Segundo lugar, las estadísticas no han variado mucho. En algunos lugares ha disminuido, en otros ha aumentado ligeramente. Pero se mantiene la misma tendencia. Las zonas urbanas es menos que las zonas rurales, la selva mucho más que la sierra y la sierra más que la costa y Lima menos que el resto. Entonces, el tema es que a pesar de que se mantiene más o menos entre 9% en algunos lugares, 9% de los adolescentes menores de 18 años o son madres o están embarazadas en el momento de la encuesta. Hay lugares que tiene usted el 25-27% en zonas de Madre de Dios. Hay lugares de Madre de Dios mismo, de la zona de Madre de Dios y de Pucallpa, de Ucayali, hay lugares como Purús que puede ser cerca del 50% de los partos en un hospital son en menores de 19 años, la mitad. Empiezan a los 12 o 14. Esa es una situación extrema que zonas residenciales de Lima, donde la tasa es muy baja, menos de 5%. Entonces, es un país heterogéneo, multicultural, diferente, pero hay que reconocer que existe y que todos estamos de acuerdo, como dice la encuesta, en que hay que intervenir, hay que prevenir, hay que evitar. Ahora, hay elementos que están en relación, por ejemplo, no solo es un tema de la sexualidad, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver el tema de la violencia, el alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Es una combinación de factores, la cultura más tropical, más caliente, la zona de la selva, la costa norte, el clima, que versus la zona fría, altoandina, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero también hay embarazo adolescente en las zonas rurales frías,
Porque ¿Y el no tema tienen otra cultural cosa. influye el tema del machismo, por ejemplo? Definitivamente, la cultura tiene que ver, es un patrón que nos marca, y también el respeto a la mujer, el machismo, el menosprecio a la mujer, la violencia contra la mujer, la violencia sexual, el abuso. O sea, hay una serie de temas que están totalmente afines. Justamente en relación a esta parte que es tan importante, cómo vamos cambiando prácticas culturales, cómo vamos haciendo que gradualmente nuestros niños, niñas, adolescentes que están en las escuelas vayan recibiendo una formación que les haga volverse críticos hacia esos modelos o a esas prácticas. Por ejemplo, el tema de la educación sexual integral en niñas, por ejemplo, destaca mucho fortalecer la psicología femenina de la niña, o sea, esa capacidad que la niña tiene que tener para poder decir no, para poder saber relacionarse en una relación de igualdad, por ejemplo, en algún determinado momento con el varón. Pero esto se ha incluido dentro de la currícula escolar en los colegios públicos Está del incluido Estado. y está... ¿Hay talleres aparte que se realizan? Está como aprendizajes a lograr para la educación sexual integral. Nosotros, por ejemplo, tenemos los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas. ¿Qué resultados han tenido hasta el momento? Mire, nosotros esto lo hemos validado dentro de lo que se denominan experiencias piloto en regiones del país. Lo hemos aplicado con padres y madres de familia, que es el primer grupo con el que trabajamos cuando hacemos este trabajo. El padre tiene que saber qué se va a trabajar en la escuela. Entonces, estos lineamientos tienen acá, dicen los aprendizajes que se deben lograr en los niños en los diversos grados. ¿Cuáles son las regiones que ustedes están trabajando este programa piloto, digamos? Bueno, el piloto lo trabajamos en las regiones de Lima, Callao, en Ica, Junín, en Ayacucho, también estuvimos en Ucayali, ¿ya? Son regiones en las cuales hemos validado una propuesta pedagógica, una metodología de trabajo. ¿Y estas regiones que eligieron es en base a los índices que hay, digamos, mayores índices de enfermedades de transmisión sexual o de embarazo adolescente? Sí, está relacionado a eso definitivamente. ¿Y esto es lo que se va a ir extendiendo? ¿Qué resultados han obtenido hasta el momento? Bueno, han sido positivos los resultados en la medida que los docentes han ido comprendiendo que la educación sexual integral no es una tarea de salud, porque muchas veces en los colegios... Interviene también, ¿no? El tema de claro, pero no es la tarea de salud. Porque únicamente, porque teníamos directores, profesores que decían, ya, hablar de educación sexual, que venga el médico, llamen a salud. El tema no es, digamos, hacer un trabajo conjunto, no es ese. Sí se tiene que trabajar de manera conjunta, pero el tema está que lo asuman como parte del proceso de educación que todo ser humano necesita para su vida. Si me permite, en ese sentido, doctora Azpilcueta, usted como director de Impares, ¿cuál es el índice, digamos, de atención que ustedes tienen? ¿Trabajan solo a nivel Lima, también en provincias? Trabajamos en Lima y 8 regiones del país, y por lo menos el 15%, 20% de lo que atendemos es en menores de 20 años, en temas de educación, prevención. ¿Van escolares también? Sí, vamos a la escuela limitadamente, sobre todo a nivel de profesores y padres de familia para sensibilizarlos y traer el tema. Lo que ocurre es lo siguiente, que hay que recordar que hay un proceso de descentralización. Entonces, las regiones tienen salud y educación en sus manos, y hay que trabajar allí para salir del piloto, que está muy bien, e impactar en beneficio de la población. Pero hay muchos miedos, muchos temores, y hay que justo sacarlo de la biología, de solamente de cómo es la anatomía y la fisiología, para tratar a temas sociales. Justamente este tema y a quiénes involucra, qué autoridades involucra, vamos a hablar en nuestro segundo bloque, luego de una breve pausa. Nosotros regresamos con más aquí en Voz Ciudadana. No se muevan. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, con la señal y programación más variada desde el Palacio Legislativo, en vivo, en directo y en exclusiva, transmitiendo los acontecimientos más importantes para todo el Perú y el mundo vía la Internet. Somos Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Únete a la gran señal del Congreso de la República Televisión. Mantente informado a través de nuestras transmisiones en vivo y variada programación por el canal 56 de Movistar TV, Claro TV y Vest Cable, con una señal a nivel nacional e internacional vía internet a través de nuestro canal web y radio web, y desde tu celular vía internet móvil. Con presencia en las redes sociales, interactuando con peruanos de todo el planeta mediante nuestro Facebook, Twitter y YouTube. Porque hoy transmitimos la voz de todos los peruanos. Congreso de la República Televisión, un canal para todos. El Congreso abre sus puertas al Perú.
Porque igualdad no es seguir igual. Necesitamos un cambio. Necesitamos más. Sin partido. Sin etiquetas. Solo una más. ¡Unidas! Por una sola causa. Por el cambio. Por un Perú más igual. Solo hace falta una más. Tú. Tu ayuda. Tu liderazgo. Tu presencia. Tu acción. Entra a masigual.org. Conoce la herramienta que estamos desarrollando para ti. Infórmate. Úsala. Empodérate. Estos son los procedimientos para presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura. Tienes que adjuntar tu DNI, datos de la persona quejada. Tienes que señalar el número de expediente judicial, explicar los motivos o causas de tu queja y algo muy importante es aportar las pruebas que sustentan tu queja. Puedes llamar al servicio telefónico de la OCMA, Aló OCMA, también desde internet, o puedes acudir a la oficina de la Defensoría del Usuario de la propia OCMA u ODECMA. OCMA, trabajando por un poder judicial justo y sin corrupción. Hace unos meses vi llegar a Matthews. Era un gringo caminante que le gustó nuestro pueblito. Decidió quedarse un tiempo, así que le ofrecí mi casa y él, a cambio, me comenzó a enseñar inglés. Cuando tenía alguna duda lo tenía que buscar o al restaurante Carmencita o a la tienda de Don Francisco. O lo veía paseando por el pueblo en el mototaxi de Carlitos. Luego de unas semanas decidió regresar a su país. Y fue ahí donde se me ocurrió una idea. Si todos poníamos nuestro granito de arena, convertiríamos nuestro pueblo en una experiencia turística inolvidable. Dice Matthews que nos está enviando varios amigos. Finalmente, los turistas fueron llegando y nuestra comunidad y nuestros negocios comenzaron a crecer. Muchos peruanos nos esforzamos por darle lo mejor al turista, porque sabemos que cada turista que se va contento trae a 10 más. ¿Tú qué estás haciendo? Mincetur. Crece el turismo, crece el Perú. Usted está viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos tratando el tema de educación sexual integral en los centros educativos, en los colegios principalmente. En ese sentido, antes de la pausa, doctor Azpilicueta, como en su calidad de director ejecutivo de la ONG Impares, usted estaba hablando de que existe mucho miedo, mucho temor. Hay una especie de tabú de repente para enfocar este tema a nivel, digamos, de salud, que es lo que más le compete a usted como médico también. Sí, hay temor a nivel de los directivos, a nivel de los políticos, a nivel de los jefes, a nivel de los proveedores, que lo que se haga en salud y también en educación y otros niveles, como que es un afrodisíaco, les va a estimular la sexualidad y los chicos van a tener más relaciones más precozmente y todo. Sin embargo, en los grupos donde hay educación y servicios, la tasa es más baja de donde hay ignorancia y discriminación. Entonces, definitivamente hay un efecto protector del conocimiento, hay un efecto protector de los servicios. De ninguna manera ni salud ni educación va a promover, pues no tenemos cómo promoverlo. Sin embargo, hay un enorme esfuerzo en algunas regiones del Perú para que hayan servicios diferenciados y se está atendiendo parte de la demanda. Por otro lado, también hay que hablar con los líderes de los colegios y de las comunidades para decirles hay que promover la educación, como lo estamos haciendo en este programa, porque la educación protege. Y hay una serie de valores que tenemos que trabajar. Claro, brindarle la información oportuna, ¿no? Y cómo hacer que los jóvenes que de repente están en una edad complicada, como es la adolescencia, la rebeldía, accedan realmente a estos servicios. Correcto. Además, darle valores. Hay unos temas de respeto, el tema de la violencia, el tema de la autoestima, el tema de la interculturalidad, género, los roles de género, etcétera, etcétera. Irse contra el machismo. Es un tema también de responsabilidad. Absoluta. Los jóvenes, los no tan jóvenes, tienen que ser responsables de sus actos, entre ellos la sexualidad. Ahora, también hay factores que alteran todo esto, como el fácil acceso a alcohol, y en algunos lugares incluyendo drogas. Entonces, el alcohol, lo dicen las estadísticas, está siendo muy frecuente, es muy barato y muy accesible en todo el país. Claro, entonces, eso no ayuda. De hecho, a que respetar. eso ya compete a los diferentes niveles de gobierno, en este caso gobierno local, ¿no? Que ponga ciertas reglas. En ese sentido también, doctora María Teresa Ramos, tocando nuevamente el tema del tabú,
¿Cuál es la percepción desde el Ministerio de Educación en ese sentido? Bueno, la estrategia también que ustedes aplican. Definitivamente la estrategia es eminentemente educativa y formadora, que contribuye al desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de que nuestra estrategia fundamental, como es educativa, lo que quiere es fortalecer, por ejemplo, un núcleo importante de la persona, a la cual toda la educación contribuye, y desde la educación sexual integral incidimos. El tema de lo que es el autovaloración personal. Todo ese tema del autoconcepto, de la autoestima, tan importante para formar personas seguras de sí mismas, niñas, niños y adolescentes. Otro tema es la visión de futuro, o sea, cómo hacemos que nuestros niños, niñas, adolescentes se vayan planteando en la vida un objetivo a lograr, algo, un sueño, algo que quieran hacer en la vida, para poder armar sus planes de vida. Entonces, es un factor protector, una educación que enseña a nuestros niños, niñas y adolescentes a que hay, digamos, muchas cosas que hacer, y que esas tú puedes contribuir, eres valioso, y para eso todo aquello que puede impedir ese logro, ese objetivo de tu vida, es algo que de repente tienes que irlo viendo, analizando, para no tomar decisiones que puedan afectar ese normalización. Nosotros hemos visto que en todos los alumnos líderes con los cuales hemos trabajado directamente en estos proyectos, son chicos y chicas, adolescentes muy seguros de lo que quieren hacer en su vida. Saben que un embarazo, que una decisión inadecuada, que una relación antes de la edad apresurada, pone en riesgo todos esos objetivos vitales. Entonces nosotros hemos visto, y ahí coincido obviamente totalmente con Daniel, la importancia de dar una información con base científica, una información que elimine mitos, creencias erróneas que han hecho que por muchos años se crea que hablar de sexualidad es algo que va a hacer que nuestros estudiantes, adelanten su inicio sexual, cuando se ha visto que es todo lo contrario. En sistemas donde se ha trabajado de manera sistemática y permanente, con buen criterio y enfoque, al contrario, reduce la edad de inicio. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Tenemos entendido que las políticas nacionales que se han venido aplicando dentro de lo que es el marco normativo vigente, ¿no? Que se apoyan también en el tema del Acuerdo Nacional, el Plan Nacional de Población, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, entre otros. ¿Qué tipo de normas se deberían de mejorar o, perfeccionar en todo caso para lograr un mejor objetivo, una mejor meta, en realidad, a corto plazo? En realidad están ya las normas dadas. No es necesario cambiar nada. Has mencionado planes nacionales, por ejemplo, donde ya está como una obligación, como una responsabilidad de la educación, hacer la educación sexual integral. El mismo Acuerdo Nacional también está planteado. Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es cómo lo haces. Muy bien, ahí la cuestión nos parece a nosotros es cómo esto baja o cómo esto comienza a aplicarse en las regiones, cómo comienza a llegar a la misma comunidad educativa. En nuestro caso específico, estamos hablando que en esta fase de descentralización necesitamos transferir capacidades a los gobiernos regionales para que puedan ellos trabajarlo en sus ámbitos de asesoría, tutoría. Definitivamente. Nosotros en la sede central, estamos asumiendo como Ministerio de Educación ya nuestro rol rector, normativo. Entonces nosotros ahorita estamos en una fase en la que estamos conformando equipos de asesoría técnica para poder transferir capacidades a los equipos regionales y locales, de tal forma que sean ellos en sus ámbitos de jurisdicción. O sea, ya no solo a nivel colegio, sino también ya... puedan ellos trabajarlo en los ámbitos de intervención que ellos tienen. Porque nosotros desde Lima no podemos definitivamente llegar a todo el país y no nos corresponde tampoco. En ese sentido, doctora Spilcueta, a través de Impares, ustedes han tenido también, me imagino, oportunidad de coordinar de repente con el Ministerio de Salud algún tipo de acciones para contrarrestar esta situación. No, definitivamente. Nos reunimos con muchos líderes, no solo del Ministerio de Salud, también del Colegio Médico, del Colegio de Obstetras, del Colegio de Psicólogos, y nos movemos no solo a nivel nacional de Lima, digamos, sino a nivel regional, sensibilizando y motivando políticas públicas que impacten y beneficien sobre todo los sectores más pobres del país. Y cabe destacar que en muchas regiones hay interés, pero no hay suficiente dinero puesto, o hay miedo, hay temores, hay lugares donde hay muchos cambios. O de repente no lo consideran un tema de prioridad. También, aunque muchas de las regiones, cuando han hecho encuestas, Lambayeque, Trujillo o La Libertad y Pucallpa, donde pertenece Ucayali, han hecho estudios y la población lo pone entre los 5 principales problemas de salud pública, el embarazo adolescente, como un serio problema. Entonces ahí creo que hay un consenso nacional, sobre todo en la selva y parte de la costa, donde es un problema serio que hay que intervenir, pero va más allá.
O sea, ya entendemos esto, pero hay herramientas, hay recetas ya hechas. Y el sector salud tiene que trabajar más, y el sector educación tiene que trabajar más, para eso necesita recursos, personal entrenado. Bueno, de forma coordinada, ¿no? Salud y educación. Hay coordinación, pero hay miedos. Insisto que hay miedo. Yo siempre digo, la ignorancia es muy cara en el Perú. Un viejo dicho dice, si te parece cara la educación, averigua cuánto vale la ignorancia. Y en este caso la ignorancia en sexualidad es muy cara en perjuicio de los más pobres. Porque aún en la escuela privada, religiosa, regentada por religiosos, hay educación sexual de mediana a buena calidad. Sin embargo, en la escuela pública, en los sectores más pobres y rurales del país, es prácticamente inexistente. Entonces, hay un esfuerzo central, hay un esfuerzo descentralizador, pero aún hay mucho por hacer. Lo dicen las estadísticas. Bueno, ¿y cuál es el costo de todo esto? Usted ha hablado del costo. El truncar vidas, el que no haya futuro. La chica que tiene 13, 14 años y se embarazó, por lo general no termina la educación. Y si no termina su educación, y tiene más hijos que las que no se embarazaron precozmente. Tiene más hijos, mantiene o perpetúa su pobreza, y los hijos de las adolescentes no solo son pobres, sino serán madres y padres adolescentes futuros. Es una futuros. cadena, digamos. Exacto. Entonces hoy día hablamos de un Ministerio de Inclusión Social, hablamos de disminución de la pobreza, pero este es un factor importante que subyace en los más pobres, el precoz inicio de las relaciones sexuales, cortar su nivel educativo y no tener ninguna capacidad de generar riqueza y empleo, suficientes ingresos y por lo tanto marginación y una condena terrible. Por eso que es importante todos estos temas. Claro, y tiene que ver con el tema de la discriminación también, al final. Pero en ese sentido, doctora Ramos, digamos, luego de todo este bagaje de información que podemos nosotros tener a la mano, ustedes también como Ministerio de Educación, ¿cómo hacen para, digamos, revertir? Ustedes trabajan a nivel tutoría con docentes, como me dijo, a nivel gobierno local, regional. Sin embargo, ¿cómo cambiar la mentalidad de los padres? ¿Esto se puede hacer también a través de los colegios, de la escuela para padres? Porque hay casos de repente de gente muy cerrada, no quiere tocar el tema, o el tema del machismo, la violencia familiar, en fin, contra la mujer, etc. Sí, definitivamente todos esos temas que he mencionado, digamos, la educación sexual integral contribuye, digamos, debe contribuir a disminuirlos, a eliminarlos, porque estamos hablando de una formación integral que no solamente va a preparar o le va a dar información en la edad que le corresponde, ¿no? En el nivel de estudio que le corresponda, darle información sobre cómo se evita un embarazo o lo que son los métodos de, digamos, anticonceptivos. No solo eso, sino es una formación integral que debe permitir que varones y mujeres, por ejemplo, no vean en la violencia una forma de solucionar problemas, para evitar todas esas situaciones que hoy día vemos, tanta situación de violencia, no solo sobre la mujer, sino sobre los niños, niñas y el feminicidio. Y podría mencionar muchos temas más a los que contribuye. Ahora, nosotros hemos visto que ayuda mucho cuando en la escuela se comienza a trabajar ese tema con los padres y madres. De verdad, los padres y madres se vuelven aliados de ese trabajo, porque al final comprenden que hablar de estos temas, hacerlo con sus hijos, va a evitar todo lo que acaba de decir Daniel, que no lo quiero ampliar más porque me parece que está bien explicado. Ahora, yo quisiera aquí hacer una recomendación. Es muy importante también que en el contexto de sociedad educadora no solamente se forma desde la escuela, también la sociedad cumple un rol importante en ese aspecto. Entonces, medios de comunicación, programas como estos u otros, dirigidos a las familias, realmente deberían ser temas así importantes a desarrollar. Por ejemplo, ¿cómo relacionarse con nuestros hijos adolescentes? ¿Cómo ir formando a nuestros niños? Porque esta educación sexual integral no es en la adolescencia, no es cuando tienen 14, 15 años. Tiene que comenzar desde la base. Como había hace muchos años esa campaña de cómo cuido mi cuerpo para evitar el tema de la pedofilia, que los niños sean tocados. El abuso sexual. Exacto. No solo en la calle, sino también a veces, lamentablemente, en muchos hogares, ¿no? Es que la estadística nos dice, lamentablemente, que el ámbito donde se da el abuso sexual está en el ámbito familiar. ¿Ya? Entonces, sí, aquí hay todo un tema importante que tiene que ver justo con pautas de crianza, tiene que ver con muchos factores que lamentablemente padres y madres jóvenes o de mediana edad asumen la maternidad, la paternidad y no saben cómo criar a sus hijos. Cómo enfrentar esa situación. Entonces, ahí comienzan a gestarse, ojo, ahí comienzan a darse todas las condiciones que a futuro, cuando llegue mi hijo adolescente o preadolescente, van a comenzar a expresarse. Entonces, trabajar con las familias en todo lo que es, cómo de criar a nuestros hijos, cómo relacionarnos con ellos, cómo ir desarrollando esa seguridad personal. Ya va generando, digamos, la pauta, ¿no? La pauta. Porque ya la adolescencia es una edad complicada, pero de todas maneras se tiene que enfrentar, saber enfrentar. Por ejemplo, lo que dijo hace un momento Daniel es importante. Nosotros también trabajamos estos temas. Se ha visto que un buen porcentaje de estudiantes o de adolescentes que tienen una relación sexual por primera vez lo hacen en contexto de alcohol.
Lo hacen en contexto porque han ingerido alcohol. Entonces el tema de no vender a Como menores un de estímulo, edad, digamos. claro. Tiene que haber un mayor control, ¿no? Y como usted ha Son varios manifestado, factores. ya involucra a diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y de instituciones. Doctora Spilcueta, en el tema de violencia, ¿qué casos? Ustedes también reciben muchos casos así, digamos, de gente que ha sido víctima de violación. ¿Qué se puede hacer ya como reflexión final? Mire, trabajamos 3 tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Entonces hay que trabajar, sensibilizar y desde salud hacer el diagnóstico y la referencia correspondiente. Y la gente tiene que entender que tiene que mantenerse todo bien. Y en el sentido del tema de la violencia que usted dice, digamos, trabajar a nivel del sector público de salud, el tema también psicológico, ¿no?, de las víctimas, porque se supone que tampoco es que ya la violaron, ya pasas a otro tema. Definitivamente, tenemos que trabajar el tema de violencia psicológica y fortalecer la autoestima, la personalidad y que no toleren ningún tipo de violencia, porque esto va a ir creciendo. Y en ese sentido, del sector educación, porque ya estamos en los segundos finales, también incidir de repente en que los centros educativos cuenten obligatoriamente con psicólogos y que sea un apoyo para los alumnos, digamos, que están viviendo también una situación complicada o difícil. Claro, ahí estamos ahorita así en un marco en el cual se está estableciendo el contrato de profesionales de psicología para las escuelas, pero ahí también es importante ver la relación intersectorial con salud. O sea, la educación sexual llega a un punto en el cual el docente hasta un lugar puede orientar a la estudiante, pero cuando ya son situaciones ligadas, por ejemplo, a situaciones de abuso, ni violación, diferentes situaciones graves que ya han afectado la personalidad, un profesional competente. Tenemos que hacer la derivación y ahí tenemos un convenio marco para la referencia a los centros de salud, donde ahí es muy importante lo que dice Daniel, se tienen que establecer, se tienen que, digamos, fortalecer los servicios de atención diferenciada para adolescentes, para que nuestros niños y adolescentes puedan ser atendidos. Muchísimas gracias, lamentablemente se nos acabó el tiempo, les agradezco su presencia aquí en Voz Ciudadana y nosotros ya estamos en los segundos finales, es más, ya se nos acabaron los segundos, así que los esperamos en la siguiente emisión de nuestro programa. Hasta entonces.